desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Hoy en Desayunos Capital les vamos a presentar a Industrial Pro. Es una central de compras de suministros industriales. Trabajan para devolver la dignidad al suministro industrial. Son distribuidores, son como una gran ferretería para toda la industria, de todo tipo de sectores. Pueden ir hacia una naviera, un aeropuerto o incluso un hospital. Hoy hablamos de Industrial Pro con Cristina Menéndez, que es su directora general. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Susana, muchas gracias. Oye, exactamente, ¿qué es lo que hacéis vosotros? ¿A qué os dedicáis? Pues Industrial Pro es una central de compras que es un modelo de negocio que nace para unir tanto proveedores como asociados y en nuestro caso, pues distribuidores. La realidad es que a lo largo de todos los años, al final las centrales han ido desarrollando servicios donde las compras evidentemente es el core, es el inicio de la empresa, pero no es su principal. Los distribuidores normalmente se asocian a una central de compras para mejorar su posición en el mercado. De hecho, a día de hoy es la única manera de luchar contra los grandes, entre comillas, si me permites. Las centrales de compras pueden hacer inversiones de las que se benefician todos los distribuidores asociados. De manera individual no podrían hacer esas inversiones. Así que quedarse solo es un error. Un distribuidor, hay estudios que dicen que un distribuidor asociado a una central de compras tiene 10 veces más posibilidades de sobrevivir. Y son distribuidores que llevan esos productos de ferretería, entre comillas, a diferentes industrias que están en cualquier parte de España, de todos los tamaños y de todos los sectores. Son suministros industriales que facturan entre 6,5 millones y 40, que es nuestro mayor cliente, y lo que hacen es dar servicios a esas industrias, como bien has dicho, tanto hospitales, agrícolas, navieras, altos hornos, en fin. ¿Y de todos los tamaños? De todos los tamaños. Y son suministros industriales que pueden ir desde, no sé, un martillo hasta ya piezas mucho más grandes y mucho más sofisticadas, dependiendo de cada necesidad y de cada cliente. Correcto, hasta polipastos o lo que quieras imaginar, mascarillas o geles o ropa laboral. En fin, hay un sinfín de referencias en estos suministros. Claro, y entiendo que muchos de los suministros serán de demanda constante, pero otros tendrán picos, no sé, ahora con la última inundación, por ejemplo. Correcto, las bombas de agua en este caso y demás, sí, sí. Claro, o por ejemplo cuando el COVID. Por ejemplo, cuando el COVID, las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, los buzos, en fin, damos servicios a todas las necesidades. O con Filomena. Con Filomena, las palas y la sal fue el producto estrella. Vosotros sois una empresa multinacional. Sí, correcto. Industrial Pro pertenece a un grupo internacional independiente de suministros industriales que es líder en el Reino Unido, el grupo TROI. Tiene más de 400 proveedores, más de 300 asociados y factura anualmente más de 3.000 millones de euros. Ellos invierten en dos cosas, tecnología y personas. Ellos invierten y apoyan a los suministros independientes tanto en Reino Unido como España. Nuestras pymes o nuestros suministros industriales en su mayoría son propiedad de una familia. TROI también es una familia, es un matrimonio, Paul y Lexi, y quieren ayudar a crecer a esas empresas familiares. Las compras, como hemos dicho, son importantes, pero lo que más invierten es en la tecnología, porque para ellos es prioritaria. De hecho, se compraron una empresa de inteligencia artificial para ser líderes en tecnología en Reino Unido. Así que para nosotros, Industrial Pro, pues es mucho más fácil. ¿Y en España desde cuándo? En España desde febrero de 2023. Y el crecimiento que estáis experimentando es brutal. Es brutal y exponencial. ¿Cuál es vuestro elemento diferenciador frente a otros competidores que haya, frente a otras centrales de compras que hay aquí en España? Pues yo creo que nosotros lo que tenemos es una visión diferente de lo que es este sector y de cómo debemos actuar como central de compras. Nuestra misión es asesorar y acompañar, no vender. Nosotros no vendemos nada, pero sí ayudamos a que nuestros asociados vendan más y con más margen. Al final somos especialistas en el suministro industrial y creemos en él. Apostamos pues por la transparencia, el trabajo en equipo, la innovación. Una nueva forma de hacer los negocios y como la cultura empresarial heredada por TROI, creemos en las personas, que creen en las personas y en las cosas bien hechas. Al final,
Nuestro objetivo diario es ayudar a resolver las necesidades de nuestros asociados, aportando las mejores soluciones en cada momento. Intentamos crear relaciones a largo plazo con asociados y proveedores. Para nosotros, un proveedor es un partner que nos tiene que ayudar a crecer, así que tienen que crecer en la misma medida, tanto el proveedor como el asociado. Para nosotros la rentabilidad del asociado es prioritaria y por eso nuestro sistema de trabajo presenta unas condiciones inmejorables en el mercado. Intentamos escuchar activamente el mercado, por supuesto, procuramos anticiparnos a sus tendencias y problemáticas y facilitar las herramientas adecuadas de cara a consolidar el futuro de los asociados. Al final, nos esforzamos por ser los mejores en todo lo que hacemos y yo creo que el secreto es que somos unos apasionados de este sector y marca la diferencia. Claro, y por ello me decías antes, no, nosotros buscamos el construir un futuro mejor, no simplemente se trata de ser una central de compras y distribuir todo este material entre vuestros clientes, sino que el objetivo es mucho más ambicioso. Correcto, la transparencia creemos que es un valor que se ha perdido y en Industrial Pro los suministros industriales lo tienen asegurado. Por eso nos gusta decir que devolvemos la dignidad al suministro industrial con la tecnología del futuro. Damos un trato personalizado a nuestros asociados y sabemos lo que necesitan porque ellos son los que mandan aquí. Y por eso el asociado habla directamente con el proveedor, con todo el soporte. No refacturamos, sino que su relación entre ellos es directa. Al final, con nuestro enfoque financiero y la tecnología que nos diferencia, nos permite ir por delante de la competencia. Oye, hablabas de la tecnología. ¿Qué papel juega y va a jugar en el futuro la tecnología para conseguir una mayor eficiencia, una mayor rapidez y también entiendo que ajustar los costes? Correcto. Nosotros somos una nueva empresa, como ya has visto, pero nuestro grupo cuenta con 42 años de experiencia en el sector. Seguimos muy de cerca el mercado y cómo la tecnología influye en la capacidad de ser cada día más competitivos. Gracias al soporte de Troy, invertimos en soluciones de IT, de informática, para garantizar que tanto el grupo como sus asociados se mantengan a la vanguardia. Otro ejemplo de ello, por ejemplo, ha sido nuestra última feria. Hemos celebrado una feria en el metaverso con nuestros proveedores y asociados. Ha sido tan innovadora y disruptiva que posiblemente esa haya sido la causa por la que nos hayan propuesto formar parte del jurado del concurso de ideas tecnológicas del comercio minorista que impulsa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. O sea, el concurso de ideas tecnológicas del comercio minorista. Oh, qué bonito, ¿no? Sí. Oye, vosotros también entiendo que le tomáis mucho el pulso a la marcha de la economía, porque sois un termómetro de ver cómo van las cosas. Tenéis mucho cliente que pide de forma regular y si veis que los pedidos, las compras van creciendo a un ritmo constante, es que esto tira. Pero como veáis cierto bache, vosotros incluso lo veis con antelación dentro de la economía. Correcto, así es. Al ser un grupo grande con suministros industriales en toda España, somos capaces de incluso ayudar al proveedor a prever la demanda que va a haber, porque al final muchas veces, como bien has dicho, va en bucle y es repetitiva. 2-3 cositas más. Objetivos de crecimiento. ¿Cómo lo ves para 2024? ¿A nivel global o de Industrial Pro? Industrial Pro. En Industrial Pro el crecimiento está siendo exponencial. Piensa que empezamos en febrero y ahora llevamos 100 millones. Es que esto es una locura. Con lo cual, pues para el año que viene, pues más del doble. Esto vamos a toda velocidad. Es muy ambicioso el objetivo. Es muy ambicioso, pero es muy realista. ¿Y el equipo que forma Industrial Pro? Tenemos el mejor equipo, tengo que decir que solo tengo cracks en el equipo de Industrial Pro. Tengo gente con muchísima experiencia, gente que viene de otros sectores y que aporta mucho a la visión y a la forma que tiene Troy de ver las cosas. La cultura empresarial es muy diferente. Oye, ya lo último. Sé que eres presidenta de ANCECO, que es la Asociación Nacional de Centrales de Compras, y también vicepresidenta de la Confederación Española de Comercio. El comercio de proximidad es muy importante para muchos de nosotros, pero sin embargo tiene ahí grandes competidores que son grandes grupos que tienen otro tipo de herramientas, ¿no? Y otro tipo de alcances. ¿Cuáles dirías que son los grandes desafíos a los que se enfrenta este sector de comercio de proximidad? A ver, como habrás visto, soy una convencida. Una torbellino. Y convencida del asociacionismo y del trabajo en equipo.
creo que estas organizaciones como ANCECO o la CEC al final aglutinan pequeñas y medianas empresas que también nos dan ese pulso que tú has dicho a nivel global, y que tenemos que asesorar, escuchar a las pymes y a las medianas empresas para que, hacer su día a día más fácil. Nosotros somos el altavoz de las necesidades de cara a las administraciones, los medios de comunicación y la sociedad. Al final piensa que nuestros asociados son los que vertebran pueblos y ciudades, y somos un país de pymes con más de 8.000 municipios y una gran extensión. No te voy a contar qué problemas tenemos: las excesivas trabas administrativas, la falta de ayudas, el relevo generacional, la presión regulatoria e impositiva. Todo esto hace que el día a día sea muy difícil. La situación es grave y si no se toman medidas urgentes, hay estudios que dicen que más de la mitad del comercio de proximidad habrá desaparecido en 10 años. Claro, y por ejemplo, medidas urgentes. Estaba pensando en el relevo generacional, que me parece que es muy importante y es una auténtica realidad que podemos vivir todos a nuestro alrededor. ¿Hay qué soluciones? Porque además de ver cuáles son los desafíos y los retos, ¿qué proponéis vosotros? ¿Cómo solucionarlo? Yo creo que lo primero que hay que hacer es ilusionar a los jóvenes con el comercio, porque cuando tú vas a un colegio o una universidad nadie dice yo quiero ser comerciante, ¿no? O sea, esto no se ve. Pero sí es verdad que hay que ilusionarles con comercios bonitos, con nuevas formas de hacer las cosas, con meter la tecnología dentro del propio negocio, ¿no? Eso es importante. En Industrial Pro, por ejemplo, damos otras soluciones. Cuando ya no existe manera de que haya un relevo generacional, damos la primera opción es poner un gestor para que gestione esa empresa y el dueño siga cobrando dividendos. Y la segunda opción es compramos la empresa con o sin inmovilizado, porque pues al final no queremos que ese entramado industrial en España se pierda. Pues enhorabuena, Cristina Menéndez, directora general de Industrial Pro. Enhorabuena a todo ese crack, a ese batallón de cracks que tienes a tu alrededor, a seguir creando, creciendo y a por ese objetivo, duplicar, que te lo has puesto muy alto. Vienes al año que viene y me lo cuentas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Susana. Adiós.